Hoy hablaremos de un hombre cuya cualidad de carácter fue tan claramente definida por otros que recibió otro nombre: Bernabé. En arameo, bar significa hijo. Nabás proviene de una raíz que significa ánimo, consuelo, consolación. Hijo de consolación. Piensen en lo que esto significa. Tu carácter es tan constante, tan profundamente entretejido en quien eres, que la gente te renombra por ello. No se trataba simplemente de ser amigable o tener una actitud positiva. La palabra griega es paraklesis. Es la misma raíz que se usa para el Espíritu Santo como consolador e intercesor. ¿Quién era este hombre? Su nombre de nacimiento era José. Era levita, de la tribu sacerdotal de Israel. Pero a diferencia de la mayoría de los levitas que crecieron en Judea, rodeados del templo y sus tradiciones, José nació en la isla de Chipre, una gran isla en el Mediterráneo oriental, un lugar donde la fe judía se encontraba con la cultura griega, donde los rígidos muros religiosos de Jerusalén no limitaban el pensamiento. Crecer en Chipre formó a José de una manera que Jerusalén nunca podría haberlo hecho. Hablaba griego con fluidez. Comprendía cómo piensan los gentiles. Aprendió a ver más allá de las estrechas categorías que enredaban a muchos de sus contemporáneos. Y cuando José conoció a Jesús, cuando se convirtió en creyente del Mesías resucitado, sucedió algo extraordinario. El libro de Hechos nos da la primera visión real de Bernabé en acción. Y no es lo que esperarías. La iglesia primitiva en Jerusalén estaba experimentando algo sin precedentes. Miles de nuevos creyentes, personas de todas las naciones, y compartían todo. Los que poseían propiedades las vendían y traían el dinero a los apóstoles para distribuirlo entre los necesitados. Esta era una generosidad radical, amor sacrificial en acción. Y ahí aparece Bernabé. Tenía un campo. No sabemos si lo heredó o lo compró, pero representaba algo importante: seguridad, ingreso futuro, un respaldo para tiempos difíciles. Y Bernabé lo vendió. Todo completamente. Trajo toda la suma y la puso a los pies de los apóstoles. Muchas personas hacían esto. La Biblia nos lo dice. Pero Lucas, el autor de Hechos, decide mencionar a Bernabé por nombre. ¿Por qué? ¿Qué hizo que su don fuera digno de ser registrado para todos los tiempos? Tal vez no se trataba solo del dinero. Tal vez Lucas vio algo más profundo. Este acto reveló el corazón de un hombre que no retuvo nada de Dios. Un hombre cuya generosidad no era simplemente emocional o teórica, sino extremadamente práctica. Un hombre que alentaba no solo con palabras, sino que lo respaldaba con todo lo que tenía. Pasaron varios años. No sabemos exactamente cuántos, pero algo extraordinario comienza a suceder en Antioquía, la ciudad principal de Siria, aproximadamente a 300 millas al norte de Jerusalén. Y lo que sucede allí conmociona a los creyentes judíos. Los gentiles están llegando a la fe, no judíos, personas que nunca habían seguido la ley de Moisés, personas que no sabían nada de Abraham o los profetas, y creyeron en Jesús en gran número. La iglesia de Jerusalén se entera de esto y envía a alguien para investigar. Necesitan a alguien sabio, a alguien lleno del Espíritu, alguien que pueda discernir si esto es verdaderamente obra de Dios. Envían a Bernabé. El libro de Hechos, capítulo 11, versículos 23-24, nos dicen lo que sucedió. Quien, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Miren cómo lo describe Lucas. No como el orador más elocuente, no como el teólogo más educado, no como el más poderoso hacedor de milagros,
sino como varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Eso es todo. Eso es lo que importaba. Bondad, plenitud del Espíritu, fe. Y debido a estas cualidades, más personas se unieron al Señor. Pero entonces Bernabé hace algo que revela la profundidad de su carácter. El trabajo en Antioquía está creciendo explosivamente. Crece más rápido de lo que una persona puede manejar. Necesita ayuda, un compañero. Y Bernabé sabe exactamente a quién encontrar. El libro de Hechos, capítulo 11, versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Detengámonos y recordemos quién era Saulo. En la Biblia está escrito: Saulo asolaba la iglesia, iba de casa en casa, arrastraba a hombres y mujeres, los arrojaba a prisión. El libro de Hechos, capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, respirando amenazas como si fuera el aire en sus pulmones, el ritmo natural de su existencia. Estuvo presente en el apedreamiento de Esteban. Guardaba las ropas mientras hombres piadosos arrojaban piedras al primer mártir cristiano. Vio cómo el rostro de Esteban brillaba como el de un ángel, incluso cuando moría. Y Saulo lo aprobaba. Familias fueron destruidas por su causa. Niños quedaron sin padres. Los creyentes se dispersaron con temor. Algunos, tal vez, fueron ejecutados. Todo por causa de este hombre. Y de repente este hombre afirma que Jesús se le apareció en el camino a Damasco, que una luz del cielo lo cegó, que escuchó la voz de aquel a quien perseguía, que todo había cambiado, que ahora era seguidor del camino que intentó destruir. ¿Le creerías? Sé honesto. Si el hombre que trajo sufrimiento a tus amigos apareciera en tu puerta afirmando que Dios lo cambió, ¿lo dejarías entrar? Y los discípulos no le creyeron. Y no podemos culparlos. Está escrito: cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Pero algo diferente leemos acerca de Bernabé. Una oración. Pero estas palabras lo cambiaron todo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles. Y he aquí que el Hijo de Consolación va a buscar a Saulo. Deténganse y piensen en esto. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo Saulo en Tarso. Regresó a su ciudad natal después de amenazas de muerte en Jerusalén. Y casi no escuchamos nada sobre su ministerio durante este tiempo. ¿Predicaba? ¿Enseñaba? ¿O se hundió en la oscuridad, preguntándose si esa experiencia en el camino a Damasco llevaría al gran llamado que esperaba? Y entonces Bernabé vino a buscarlo. Bernabé no se olvidó. Cuando necesitó un colaborador para la oportunidad de ministerio más significativa de su vida, no eligió a alguien ya establecido. No eligió a alguien seguro. Fue a buscar a Saulo. Juntos vinieron a Antioquía. Y Hechos capítulo 11, versículo 26 dice: se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Luego viene este detalle. Este comentario aparentemente pequeño que resuena a través de 2000 años de historia. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. El trabajo continúa. La iglesia en Antioquía escucha sobre un hambre que se avecina y decide enviar ayuda a los creyentes en Judea. ¿En quién confían esta misión? La Escritura dice: lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Noten el orden: Bernabé y Saulo, no Saulo y Bernabé. Bernabé sigue siendo el líder, la figura reconocida, aquel a quien la gente conoce y en quien confía. Después de entregar la ofrenda, regresan a Antioquía. Llevan consigo a Juan, llamado Marcos. Es primo de Bernabé. Joven,
entusiasta, listo para servir. Luego sucede algo que lo cambiará todo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: «Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado». Después de más oración y ayuno, la iglesia les impuso las manos y los despidió. Ahí está, el primer viaje misionero, el momento en que el Evangelio cruzará intencionalmente las fronteras culturales, cuando las buenas nuevas serán llevadas sistemáticamente al mundo gentil. Y nuevamente, noten, el Espíritu Santo dice: Bernabé y Saulo. Bernabé primero. A lo largo de la parte temprana del capítulo 13 de Hechos, su nombre aparece primero. Él es el líder, el socio principal. Primero navegan a Chipre, la tierra natal de Bernabé. Predican en las sinagogas. Juan Marcos está con ellos, ayudando. Viajan por la isla hasta Pafos en la costa occidental. Y allí se encuentran con un mago, un falso profeta llamado Barjesús. Él se les opone. Intenta apartar al procónsul romano de la fe. Y aquí ocurre un cambio. Desde este momento, Saulo se convierte en Pablo. Y el orden de los nombres comienza a cambiar. Después de Pafos, Lucas comienza a escribir Pablo y Bernabé, en lugar de Bernabé y Saulo. Pablo emerge como el líder principal, la voz principal. ¿Y Bernabé? Bernabé retrocede y permite que esto suceda. Piensen en lo que esto revela. Bernabé tenía todas las razones humanas para defender su posición. Era un líder establecido, tenía antigüedad, reputación, conexiones. Pero Bernabé reconoció lo que Dios estaba haciendo. Vio que la unción de Dios sobre Pablo estaba llevando el trabajo a un nuevo nivel. Y en lugar de competir, en lugar de resentirse, en lugar de aferrarse a su posición, Bernabé lo apoyó. Esto es raro. ¿Cuántos líderes pueden verdaderamente alegrarse cuando aquellos a quienes mentorearon los superan? ¿Cuántos pueden ceder el lugar con gracia cuando el plan de Dios significa que ya no son la voz principal? Bernabé pudo, porque no estaba construyendo su propio reino. Estaba sirviendo a los propósitos de Dios. Desde Pafos viajan al continente, primero a Perge, en Panfilia. Y aquí sucede algo perturbador. Juan Marcos los deja, regresa a Jerusalén. La Biblia no nos dice por qué. Tal vez el viaje fue más duro de lo que esperaba. Tal vez estaba asustado. Tal vez extrañaba su hogar. No lo sabemos. Pablo y Bernabé continúan. Viajan tierra adentro hasta Antioquía de Pisidia. Predican en la sinagoga. Algunos judíos creen. Muchos gentiles creen. Pero surge oposición, persecución. Los expulsan de la región. Van a Iconio. Lo mismo sucede. Creen, pero también se levanta persecución. En Listra, Pablo sana a un hombre lisiado. La multitud intenta adorarlos como dioses. Llaman a Bernabé Zeus y a Pablo Hermes, porque Pablo era quien hablaba principalmente. Pero luego llegan judíos de Antioquía e Iconio. Convencen a la multitud. Apedrean a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad pensando que está muerto. Pero Pablo se levanta. Continúan hasta Derbe. Hacen muchos discípulos. Y luego notablemente regresan por el mismo camino, a través de Listra, Iconio y Antioquía, fortaleciendo a los discípulos, designando ancianos en cada iglesia. Y finalmente regresan a Antioquía de Siria. Han estado fuera probablemente 2 años. Han plantado iglesias. Han visto conversiones. Han soportado persecución. Han visto el poder de Dios. Y reúnen a la iglesia y les cuentan todo lo que Dios ha hecho. Luego surge una controversia. Algunos hombres de Judea vienen a Antioquía enseñando que los creyentes gentiles deben ser circuncidados según la ley de Moisés para ser salvos. Esto causa gran debate.
Así que la iglesia decide enviar a Pablo y Bernabé a Jerusalén para consultar a los apóstoles y ancianos sobre esta cuestión. Este es el Concilio de Jerusalén, uno de los momentos más críticos en la historia de la iglesia. La pregunta: ¿deben los gentiles convertirse efectivamente en judíos para seguir a Jesús? ¿Deben llevar la carga de la ley ceremonial? Después de mucha discusión, Pedro habla. Recuerda cómo Dios le mostró que debe llevar el evangelio a los gentiles, como Dios les dio el Espíritu Santo igual que a los judíos. Entonces Bernabé y Pablo cuentan las señales y maravillas que Dios hizo entre los gentiles a través de ellos. Finalmente Jacobo, el hermano del Señor, da su juicio. No deberían cargar a los gentiles más allá de algunas necesidades básicas. La circuncisión y la ley ceremonial no son necesarias. La salvación es por gracia a través de la fe. Esta es una victoria masiva. Una victoria para el Evangelio, una victoria para la unidad de la iglesia, una victoria a la que tanto Bernabé como Pablo contribuyeron. Pero luego sucede algo que fracturará su asociación. Pablo le dice a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Segunda gira: revisitar las iglesias que plantaron. Bernabé está de acuerdo, pero quiere llevar a Juan Marcos otra vez. Pablo se niega. Marcos los dejó en Panfilia. No continuó con ellos en el trabajo. Y Pablo no cree que Marcos deba tener otra oportunidad. La palabra griega usada para su desacuerdo es paroxismos, de donde obtenemos la palabra paroxismo, fricción aguda, desacuerdo intenso. No fue un debate educado, fue una pelea real. Bernabé insiste: Marcos merece otra oportunidad. Ha crecido, ha madurado. Démosle otro intento. Pero Pablo es firme. La misión es demasiado importante. No pueden arriesgarse con alguien que ya demostró no ser confiable. Y no encuentran un término medio. La asociación que Dios unió sobrenaturalmente. El equipo que plantó iglesias en todo el mundo gentil. El dúo que defendió el Evangelio en Jerusalén termina. Hechos capítulo 15 versículos 39-40. Hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Pablo, eligiendo a Silas, viajó por Siria y Cilicia. La asociación llegó a su fin. Y aquí está lo asombroso y doloroso. La Biblia nos dice poco sobre Bernabé después de esto. Hechos sigue los viajes posteriores de Pablo. Lucas registra las aventuras de Pablo. Pero Bernabé desaparece de la narrativa. Solo vemos destellos. En 1 Corintios capítulo 9 versículo 6, Pablo todavía menciona a Bernabé como un colaborador. En Colosenses capítulo 4 versículo 10, Pablo envía saludos de Marcos, señalando que es primo de Bernabé. Alguna conexión permanecía. Y luego, cerca del final de la vida de Pablo, cuando está en prisión, esperando la ejecución, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pablo escribe estas palabras: toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Lo captaron. Al hombre que Pablo una vez se negó a llevar, específicamente lo pide traer al final de su vida. Marcos era útil, valioso, confiable. ¿Qué pasó? Marcos creció, maduró, se probó a sí mismo. Y según la tradición de la iglesia primitiva, aunque la Biblia no lo dice directamente, Marcos escribió el Evangelio que lleva su nombre. Una de las 4 preciosas narrativas de la vida de Jesús. El joven que los dejó en Panfilia se convirtió en evangelista. ¿Y quién le dio esa oportunidad? Bernabé. Bernabé creyó en Marcos cuando le costó su asociación con Pablo.
Sacrificó su lugar en la empresa misionera más significativa de la iglesia primitiva porque se negó a renunciar a alguien con quien Dios aún no había terminado. Entonces, ¿quién tenía razón? ¿Pablo o Bernabé? La Biblia nunca lo dice, nunca toma partido. Y tal vez ese sea el punto. Tal vez ambos tenían razón. Pablo tenía razón al proteger la misión, al exigir fidelidad, al pensar estratégicamente. Y Bernabé tenía razón al creer en la restauración, al otorgar gracia, al ver el potencial. ¿Y Dios? Dios usó ambas decisiones. A través de la elección de Pablo, obtuvimos el segundo y tercer viajes misioneros, iglesias en Macedonia y Grecia. Muchas de las epístolas que componen nuestro Nuevo Testamento. A través de la elección de Bernabé, obtuvimos la restauración de Marcos y el Evangelio de Marcos. Dios no permitió que el desacuerdo se desperdiciara. Lo redimió. Lo usó para multiplicar el trabajo, no para dividirlo. ¿Qué pasó con Bernabé después de Chipre? La Biblia no lo dice. La tradición sugiere que continuó predicando. Algunas fuentes afirman que fue martirizado, pero no podemos confirmarlo desde las Escrituras. Lo que sabemos con certeza es que el legado de Bernabé no está en el número de iglesias que fundó o los sermones que predicó. Su legado está en las personas en las que creyó. Creyó en Saulo, la primera vez cuando muchos de los discípulos aún no confiaban en él. Fue en Saulo donde vio el gran potencial del futuro evangelista y ministro de Cristo. Por eso fue a buscarlo a Tarso. Creyó en Marcos cuando Pablo dijo no. Esa fe le dio a la iglesia un ministro restaurado y uno de nuestros 4 evangelios. Bernabé no cambió el mundo. Dios cambió el mundo a través de las personas que Bernabé se negó a abandonar. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué nos enseña Bernabé hoy? Primero, aprendemos el poder de ver a las personas con los ojos de Dios. Bernabé no miraba a Saulo y veía solo a un perseguidor. Veía a un futuro apóstol. No miraba a Marcos y veía solo a un desertor. Veía a un ministro fiel. ¿Cómo vemos a las personas? ¿Las definimos por su pasado? ¿Por sus dificultades actuales? ¿O tenemos fe para ver lo que Dios posiblemente está haciendo en ellas? Segundo, aprendemos que el ánimo es un ministerio, un trabajo sagrado. Los apóstoles no lo llamaron hijo de predicación o hijo de milagros. Lo llamaron hijo de consolación, porque eso es lo que el cuerpo de Cristo necesitaba entonces, y lo necesita desesperadamente ahora. ¿Cuántas personas en tu vida están a una palabra de aliento de un avance? ¿Cuántos están a punto de rendirse porque nadie cree en ellos? Tercero, aprendemos que la gracia cuesta algo. Cuando Bernabé se puso del lado de Marcos, le costó su asociación con Pablo. Le costó su lugar en el ministerio misionero más destacado de su generación. Pero algunas cosas valen más que el éxito. Restaurar a una persona quebrantada vale ese precio. Cuarto, aprendemos que la fidelidad es más importante que la fama. Después del capítulo 15 de Hechos, Bernabé desaparece básicamente de la narrativa bíblica. Las epístolas de Pablo dominan. Los viajes de Pablo llenan las páginas, pero eso no significa que el trabajo de Bernabé fuera menos importante. Dios mide la importancia de manera diferente a nosotros. Bernabé fue fiel a su llamado, y esa fidelidad produjo fruto que ha alimentado a la iglesia durante 2000 años. Hoy la iglesia necesita más personas como Bernabé, personas que estarán con aquellos que salen de la oscuridad, que intercederán por aquellos a quienes todos temen, que darán una segunda oportunidad cuando otros digan que una es suficiente, que arriesgarán su reputación para restaurar a los caídos, que sacrificarán su posición para ver el éxito de otros. Piensa en tu vida.
¿Hay alguien en quien Dios te está llamando a creer? ¿Alguien a quien todos los demás ya han descartado? Alguien cuyo pasado hace que otros se pongan nerviosos, pero cuyo futuro podría ser glorioso si al menos una persona tuviera fe. Tal vez Dios te está llamando a ser Bernabé. O tal vez eres esa persona, el que falló, el que se rindió, el que tiene un pasado que causa escepticismo. Si es así, escucha esto claramente. Dios aún no ha terminado contigo. No terminó con Saulo el perseguidor. No terminó con Marcos el desertor. Y no ha terminado contigo. La historia de Bernabé en última instancia revela el carácter de Dios mismo. Porque el ministerio de fe de Bernabé en los rechazados refleja lo que Dios hace por todos nosotros. Todos fuimos rechazados, separados de Dios por el pecado, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Y Dios no se rindió con nosotros, no nos descartó, envió a su Hijo. Jesús tomó nuestro lugar, murió nuestra muerte, resucitó para darnos su vida. Y ahora Jesús se presenta ante el Padre como nuestro intercesor diciendo: ellos son míos, los compré, mi sangre los cubre, acéptalos por mi causa. Y aquí está mi llamado para ti. Mira alrededor de tu vida, tu iglesia, tu comunidad. ¿Quién necesita a alguien que crea en ellos? ¿Quién estará con ellos? ¿Quién les dará una oportunidad cuando otros no lo harán? Y luego conviértete en esa persona, ese hijo de consolación para otros, como lo fue Bernabé. No porque sea fácil, no lo es. No porque sea seguro, no lo es, sino porque eso es exactamente lo que Dios en Cristo hizo por ti. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos 3 y 4. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que necesite escucharla. Suscríbete para conocer más historias olvidadas de las Escrituras que pueden profundizar tu fe. Deja un comentario sobre cómo alguien una vez creyó en ti, o comparte cómo Dios te está llamando ahora a ser Bernabé para alguien.